Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de CNET Latinoamérica. Y hoy estaremos conversando un poco de cómo generar los reportes para los Enterprise en SQL. Para ello, contamos con la presencia de Samuel Acosta, miembro del equipo de soporte técnico, quien nos va a estar capacitando a cómo generar los reportes en SQL. Así que recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar todas sus inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, Samuel, podemos dar inicio. Gracias, Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de iniciar con el webinar, yo quisiera primero ver unas definiciones básicas. Ya nosotros, en ocasiones anteriormente, hemos hecho webinares tanto de generador de reportes como de una introducción a SQL. Yo quiero aprovechar este webinar para que veamos una noción de cómo se pueden usar ambas herramientas en conjunto. Porque a pesar de que con el generador de reportes se pueden hacer reportes muy poderosos y también que sean muy agradables estéticamente para el usuario final, si nosotros utilizamos SQL, les va a permitir a ustedes agilizar ese proceso de creación de un reporte. Pero, para que todos estemos en sintonía, vamos a ver primero unas definiciones básicas. Y vamos a iniciar con una base de datos. Una base de datos es, en la manera más amplia de explicarla, una colección estructurada de datos y esta es regularmente utilizada de manera electrónica. Bajo esta definición, entonces podríamos incluir en las bases de datos a Excel. En Excel, ¿qué tenemos? Tenemos el archivo de Excel y tenemos varias hojas. Digamos que en una hoja de cálculo yo voy a tener una lista de todos mis clientes. Nombre, cédula, teléfono y correo electrónico. Tengo otra hoja donde voy a tener una lista de mis productos, nombre y precio. Y tengo una tercera hoja de cálculo donde yo voy a guardar un registro de cada una de las compras y ventas que yo he realizado. Eso podría ser una base de datos. No es una base de datos particularmente poderosa, pero es una base de datos de acuerdo a esta definición. Ya que tenemos una pequeña noción y ya que mencioné esas hojas de cálculo, vamos a pasar a la siguiente lámina que está muy relacionada con ella, que vendrá siendo una tabla. Una tabla es un objeto dentro de una base de datos donde se guarda datos relacionados a algo específico dentro de una empresa. Por ejemplo, tenemos una tabla, como la hoja de cálculo que mencioné, donde tenemos todos los productos. Otra tabla donde tenemos un registro de todos los clientes y otra donde tenemos las ventas. De manera que una base de datos es una conexión de tablas y una tabla es una colección de datos. Y con esos datos podemos crear información para nosotros tomar una decisión en una empresa. Okay, vamos a continuar entonces con SQL, que es la otra parte de este webinar que vamos a ver. SQL es considerado un lenguaje de programación y este es utilizado específicamente para comunicarse con bases de datos. No es como otros lenguajes de programación que yo lo puedo utilizar para crear una aplicación de escritorio, una aplicación móvil o una aplicación web. SQL es muy específica para las bases de datos. Todas las bases de datos tienen sus variantes de SQL, pero todas siguen las mismas bases. Esas bases son las que vamos a ver ahora. Y dentro de SQL hay diferentes tipos de operaciones que nosotros podemos hacer, que es lo que se denomina CRUD. Create, Read, Update y Delete. Crear información dentro de una tabla, leer información de una tabla, actualizar un registro o varios registros dentro de una tabla y eliminar un registro o muchos registros. Con las operaciones básicas hay ciertas palabras reservadas, como es el término, que son palabras que utiliza SQL para saber qué es lo que debe hacer con algunos comandos que nosotros les enviamos. Para que eso quede más claro, vamos a ver cuáles son esas palabras reservadas o comandos que vamos a ver.
El primero es select, que en español vendría siendo seleccionar. Permite la lectura de datos de una tabla. Por ejemplo, tenemos ese ejemplo, un query, como se llama, muy corto. Son solamente 3 palabras y un asterisco. Vamos a traducirlo primero al español para que veamos qué es lo que hace. Sabemos entonces que select es seleccionar. Y al lado del select tenemos un asterisco. Este asterisco indica a SQL que debe devolver todo lo que se encuentra dentro de la tabla ventas, que es lo último que yo le estoy indicando. Esa última palabra en SQL. Pero si podemos apreciar, no solamente está select y la tabla, sino que también hay otro comando que ya también vamos a ver, que vendría siendo el from, desde, como sería en español, que indica desde cuál tabla, valga la redundancia, se va a solicitar la información que yo le estoy indicando con ese asterisco, o cuando elimino ese asterisco y coloco un campo específico, que ya después vamos a ver eso. El from siempre se utiliza en conjunto con otro comando. Es muy rara la vez, por no decir que no hay ocasión, donde from se utilice por sí solo. Y en nuestros ejemplos vamos a utilizar from siempre en conjunto con select. Pero vamos a seguir con otro comando que es muy importante para los reportes. Si no utilizamos este comando, de verdad que no vamos a tener reportes muy útiles, que vendría siendo el where, que en español vendría siendo dónde, y permite indicar un filtro en una consulta para afectar solo a unos datos específicos. Es decir, no me va a devolver todo, sino que me va a devolver solo los datos que cumplan con una condición que yo le estoy indicando en ese where. Por ejemplo, tenemos ese query en la parte inferior que dice select asterisco from ventas where monto mayor a 10.000. Vamos a verlo en español. Entonces significa selecciona, que es select, el asterisco vendría siendo todo, selecciona todo desde ventas donde el campo monto sea mayor a 10.000. Ya es un poco más útil el reporte que podemos generar. Vamos a continuar con lo que vendrá siendo el inner join. Es un comando un poco más avanzado de lo que ya hemos visto, pero si aprendemos a utilizar un inner join, los reportes que podemos utilizar o que podemos crear en SQL o en el generador de reportes van a ser mucho más poderosos. Okay, ¿qué es lo que hace un inner join? Compara cada fila de una tabla con otra para conseguir todos los pares que satisfacen una condición que yo le estoy indicando en ese inner join. Vamos a ver el ejemplo. Ya sabemos esa primera parte. Seleccionas todo desde ventas. Perfecto. Inner join podemos indicarlo como une lo anterior con la tabla clientes, que es la otra tabla que yo le indiqué luego del inner join, pero en la parte de abajo tenemos algo muy importante, que sin esa última línea no vamos a poder nunca hacer una relación de una tabla con otra. Que vendría siendo on, o en español la traducción sería en. Entonces sería selecciona todo desde ventas y une con la tabla de clientes en o donde el identificador del cliente sea igual al identificador de cliente que se encuentra en la tabla ventas. A mí este comando, cuando yo empecé a estudiar SQL, a mí este comando me costó mucho entenderlo, pero ya lo vamos a ver en la práctica para que quede más claro. Finalmente, para que nuestros reportes sean más dinámicos, vamos a ver el declare, o declara en español, que permite crear una variable a usar dentro de un query de manera que la información sea más dinámica. Digamos que vamos a hacer un query como este anterior y me va a mostrar todo lo que yo tengo en ventas más todo lo que tengo en clientes, siempre y cuando se cumpla la relación que está al final. Puede ser una información bastante útil. Sin embargo, siempre me va a mostrar eso. Siempre me va a mostrar lo mismo. Para yo
hacer que eso sea más dinámico, es decir, que el mismo cliente, el mismo usuario final, pueda indicarle qué información desea, vamos a utilizar esas variables. Y vamos a ver en práctica cómo se utilizan, porque yo sé que leerlos puede que sea un poco complejo, por lo que yo voy a dejar de compartir mi pantalla, la diapositiva, y voy a compartir mi pantalla completa. ¿Ok? Si me pueden indicar si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, Samuel. Sí, sí se ve Y perfecto. las letras, o se ven bien o les hago un zoom. Se ve perfecto. Ok. Tenemos este primer comando, que no lo vimos, pero realmente es simplemente una palabra que sería use, o en español, usa. Y aquí simplemente le vamos a indicar el nombre de la base de datos que nosotros vamos a utilizar para los queries posteriores. Es decir, aquí simplemente estamos diciendo usa la base de datos Enterprise Administrativo. Ok. Tenemos este primer query, que es el primer ejemplo que vimos en la diapositiva. Vamos a ejecutarlos y veremos que nos muestra todo lo que se encuentra en la tabla SAFAC, que vendría siendo las ventas, como en los ejemplos de las diapositivas. Vamos a continuar con este segundo query, que ya se pone un poco más complejo, pero a pesar de todo es lo suficientemente sencillo para que todos podamos captar la idea. Porque como les digo, el inner join, que es lo que vemos aquí, es el comando que yo considero que puede ser un poco más difícil de entender para quienes van iniciando en esto. Okay. ¿Qué le estamos indicando? Selecciona los campos número de, monto total y descripción. Pero estos campos yo necesito que el número de, que vendría siendo el número de factura o el correlativo de la factura, venga solamente de la tabla SAFAC. ¿Qué es lo que significa este punto? Le estamos diciendo, de esta tabla vas a buscar el campo número de y me lo vas a mostrar en el query. Que si podemos ver en la parte inferior, todavía tengo el resultado del query anterior y número de vendría siendo este campo que está aquí, que se llamaría realmente la columna. Es la columna del número de. Tenemos también el monto total, que lo quiero también de la tabla de ventas. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está monto. Monto total, aquí está. Entonces le estoy pidiendo que me muestre la columna monto total de la tabla de ventas, de las facturas. Y tengo esta otra tabla. Pero esta no es la tabla que yo le estoy indicando en el from, como lo hicimos aquí en el primer query. Esta tabla es la unión que yo le estoy indicando en el linear join. Que esta tabla va a guardar cada uno de los instrumentos de pago que se han utilizado en las facturas. Vamos a tomar este mismo comando y lo vamos a pegar simplemente cambiando el número de tabla para que vean los registros que hay allí. Ejecuto. ¿Y qué tengo? Número único, código sucursal, tipo de factura, número de tarjetas, pero este es el importante, número de. Si yo ejecuto ambos, que puedo hacerlo, puedo ejecutar ambos queries al mismo tiempo, para que me muestre ambos resultados, podemos ver entonces que número de se encuentra en ambas tablas, y eso es lo importante. Para nosotros usar un inner join, ambas tablas tienen que tener un campo o una columna en común. Si no tenemos eso, no podrá ser ejecutado el query. Ok, bajemos un poco esto, vamos a query nuevamente. Y para nosotros indicarle esa relación entre una columna de una tabla con otra columna en otra tabla, vamos a utilizar el comando on. Y le estamos indicando que la relación que hará será con la columna número de en facturas, cuando la columna de en los instrumentos de pago sean iguales. Ejecutamos esto
El query es mucho más pequeño, pero ya me muestra información más útil. No es como estos dos, que sí me mostraban mucha información, pero no sabía qué hacer con eso. El segundo, ok, ahora sí puedo tomar una decisión. Me doy cuenta las facturas que he tenido, los montos de cada factura, los instrumentos de pago involucrados en esas facturas. Ya tengo más información más útil. Vamos a continuar con el tercer query, que estamos utilizando esa variable que vimos al final. Para nosotros declarar una variable, tiene que ser después del comando declare. Pero aquí hay algo muy importante. Cada variable que nosotros declaremos tiene que estar precedida por un arroba. Eso no es algo que yo decidí, que se han decidido, eso es obligatorio en esta variante de SQL que vendrá siendo la del SQL Server, que es la que utiliza el administrativo, contabilidad y gestión pago. Esto simplemente no podemos evitarlo. Ok, entonces estoy declarando una variable que se va a llamar prod. Este nombre sí es completamente arbitrario, yo decido cómo se llama. Y estamos seleccionando todo desde la tabla SAPROD que guarda todos los productos que yo tengo en la base de datos. Y le estoy indicando un filtro, como lo pudimos ver también, donde el código del producto sea igual a esta variable que yo le declaré aquí. Ahora, si yo ejecuto esto, no me mostrará nada, porque esa variable está vacía. Yo puedo, después de todo esto, agregarle un símbolo de igual, entre comillas, y coloco un código aleatorio. Yo sé que yo tengo un producto con este código, así que solamente debo recibir un solo registro. Vamos a borrar y dejarlo como lo teníamos antes, pero hay algo que no mencioné. Este varchar, entre paréntesis, 15. Cuando nosotros declaramos una variable, es importante que nosotros le indiquemos al query qué valor yo espero que esa variable sea llenada. En este caso, varchar significa texto. Simplemente texto, que puede ser alfabético, numérico o alfanumérico, que viene siendo la combinación de números y letras. Y en el paréntesis, yo le estoy indicando el tamaño máximo que yo voy a permitir que coloquen dentro de esta variable. Es decir, yo no puedo colocar aquí un código que tenga más de 16 caracteres, porque me va a mostrar un error. Yo puedo colocarle menos de 15 y 15 más, no, más de 15. Vamos a borrar esto y dejarlo como lo teníamos antes. Y vamos a seguir con este query, que es básicamente lo mismo que esto, con la diferencia de que nosotros, si le estamos declarando un valor a la variable monto, que es de valor o de tipo decimal. Esto quiere decir que es un número con decimales, simplemente. Puede ser un número entero, pero también puede ser un número decimal. Ok, y le estamos diciendo, selecciona, esta vez no estamos diciendo todo, sino que estamos indicando unos campos específicos que yo necesito que me muestre para yo saber qué es lo que estoy viendo. Porque como lo tenemos aquí, vamos a declarar, bueno, que lo tenemos aquí abajo. Aquí abajo sí, tengo toda la información, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con estos datos? Aquí, si es me va a dar un resultado más pequeño, pero más útil. Entonces, estoy declarando una variable que se va a llamar monto, cuyos datos dentro de ella van a ser de tipo decimal. Y en este caso lo estoy igualando a 1000 simplemente para tener algún registro. Luego de esto, estoy seleccionando los campos descripción, monto, monto de impuestos, monto neto, monto de moneda extranjera y factor desde la tabla de cuentas por pagar. Pero solo quiero que me muestre estos datos solo y solo cuando monto sea mayor o igual a esta variable que yo declaré a 1000.
Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cuántos registros me muestra. Ok, me muestra 9 registros. Ya sé que en cuentas por pagar ya tengo 9 facturas cuyo monto supera a 1000. Si yo lo modifico y yo le digo 10.000, veamos cuántos me muestra. Ok, ahora solo son 4. Ya es más lo que yo puedo hacer con SQL. Y ahora sí, vamos a ver el último y el que se puede considerar como el más completo. Porque tenemos algo aquí que no vimos en ninguna de las diapositivas. Si alguno de ustedes en algún momento intentó aprender algún lenguaje de programación, sabrá que manejar o lidiar con fechas es bastante complejo. Es un poco molesto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos utilizan un formato de fecha diferente al que usamos aquí en Latinoamérica. Y en Latinoamérica puede que sea diferente al que utilicen en Europa. Y el de Europa puede que sea diferente al que utilicen en Asia, y así sucesivamente. Aquí simplemente le estamos indicando al query que todas las fechas van a tener ese mismo formato que nosotros estamos indicando aquí. En este caso es año, que viene siendo la Y, mes, que viene siendo la M, y día, la D, que podemos ver aquí. Una vez que hagamos eso, entonces estamos declarando no una variable, sino dos, porque yo puedo declarar n cantidad de variables que yo necesite en ese query. Nuevamente, el nombre es completamente arbitrario, pero este arroba es obligatorio. Y esta vez, esa variable no es de tipo ni texto ni decimal, sino que de tipo fecha y hora. Y yo lo estoy igualando a todo esto. Podrán ver que aquí podemos ver un símbolo de más seguido de una secuencia de caracteres o texto, porque aquí yo lo que estoy haciendo es, a pesar de que si la variable que va a tener los datos que va a tener la variable fecha ini son de tipo fecha y hora, yo solamente voy a pasar la fecha. La hora no la necesito, porque yo no necesito que un cliente, un usuario final, tenga que indicar la hora, minutos y segundos de cada reporte que quiera generar. Eso se va a volver muy fastidioso muy rápido. Por eso yo le estoy agregando aquí que en la fecha de inicio va a iniciar desde el primer segundo de ese día y la fecha final siempre va a terminar en el último segundo de ese día. Y yo con este símbolo más simplemente estoy uniendo ambas cosas. Por eso es que aquí yo le coloqué un espacio en blanco, porque si no se lo coloco van a estar todos uno al lado del otro y no me va a funcionar nunca el query. Entonces declaro estas dos variables de tipo fecha y hora y voy a seleccionar, en este caso, todo desde la tabla de ventas, las facturas, y solamente quiero que me muestre los resultados solo y solo cuando la fecha E, que viene siendo la fecha de emisión, la fecha en la que la factura fue generada o fue guardada en la base de datos, sea mayor a la fecha de inicio, que es esta variable, y, porque yo puedo tener muchas condiciones en una sola línea, cuando fecha E también sea menor a esta variable que la fecha final. Solo va a mostrar los registros cuando ambas condiciones se cumplan. Si yo quiero que no me muestre solamente cuando ambas se cumplan, sino cuando se cumpla una o la otra, en lugar de colocar and, que en español vendría siendo y, yo coloco or. En español vendría siendo o. Vamos a dejarlo como and, entonces lo voy a ejecutar. Pero van a ver que me muestra un error. Me dice sintaxis incorrecta cerca de estos dos puntos. Y los únicos dos puntos que yo tengo en este query son estos de aquí.
Ya vamos a ver qué es lo que significa esto, pero para poderlo entender, vamos a tener que ir al administrativo. Voy a abrir el Enterprise administrativo, me voy a reportes, y como mi pantalla es un poco más pequeña, se me habilitan estas flechas en la parte superior para ya moverme entre las opciones que tengo. Me voy a la última. Y voy a hacer clic donde dice generador de reportes. Ah, cierto. Déjame cambiar la fecha, porque es el primero del mes y no hice cierre de mes. Ok, nuevamente, cambio la fecha. Hablo de generador de reportes, vamos a darle unos segundos. Y ya yo tengo un reporte que yo generé con este query. Vamos a verlo. Que es este que se llama lista de facturas. Ya está diseñado, pero vamos a ver en la parte superior tenemos varias pestañas, una que se llama datos, otra cálculos, diseño y preliminar. En esta ocasión solamente vamos a ver datos, diseño y preliminar. Y vamos a datos. Podemos ver que ya tengo lo que vendrá siendo dos tablas o dos datasets que vendrá siendo el resultado de un query que yo le coloqué al generador de reportes. Y vamos a ver ese query. Cuando yo haga clic aquí, me va a habilitar este botón de SQL. Y cuando yo haga clic derecho, perdón, ya lo puedo editar. Yo simplemente lo que voy a hacer es copiar todo esto y lo pegué aquí. No hay casi ninguna diferencia. Pero sí vamos a ver de dónde sale esto. Yo voy a cerrar aquí y me voy nuevamente a diseño. En la ventana de diseños, en la parte izquierda, yo puedo ver lo que se llama el árbol de reporte, que simplemente me muestra una estructura gráfica de todo lo que yo tengo en ese reporte. Y la primera que podemos ver aquí se llama parámetros. Los parámetros también podemos verlo como una variable. Nosotros vamos a crear dentro del reporte para que el usuario final llene esa variable con alguna información necesaria y esa es la información que va a poblarse aquí, que es el que va a utilizar en esta condición. Vamos a verlo. Yo simplemente lo tengo que hacer, clic derecho, donde dice parámetros, y voy a hacer clic en nuevo. Cuando haga eso, bueno, vamos a hacerlo desde el principio. Clic nuevo, me crea un nuevo parámetro, pero yo tengo que colocarle un nombre. Podría dejarlo así como está, pero se me va a hacer un poco difícil cuando el reporte empiece a crecer. Yo le voy a colocar un nombre, vamos a colocarle prueba. Este parámetro no lo vamos a utilizar, sin embargo, sí vamos a revisar los dos anteriores que ya estaban creados. Ok. Cuando yo haga clic en prueba, vamos a cambiar y vamos a colocarnos en el reporte. Vamos a ver que en la parte inferior del árbol de reporte, aquí dice propiedades para y en blanco. No hay nada. Pero cuando yo haga clic en alguna variable o parámetro, me dice propiedades para el parámetro prueba y me va a mostrar todo esto que yo puedo modificar. ¿Y qué es lo que modifiqué? Aquí en el query vimos que la fecha de inicio es de tipo fecha y hora. Ok. Vamos otra vez al generador de reportes y veremos que hay una sección que se llama data o datos en español, donde el primer parámetro que yo puedo modificar o la primera propiedad que yo puedo modificar se llama data type o tipo de dato, que actualmente está como string. String vendría siendo el equivalente del varchar que vimos aquí. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Tenemos tipo fecha, tiempo, fecha y tiempo, que es exactamente el mismo que utilizamos aquí. Pero hay algo importante. Como ya yo lo configuré para que siempre tome la misma hora, yo no voy a colocar de tipo fecha y tiempo, sino solamente fecha. Vamos a colocar entonces tipo fecha. Y el otro campo que es muy importante
que está en la sección interfaz de usuario, hay un parámetro que se llama enable, que vendrá siendo habilitado. Yo le voy a indicar si está o no está habilitado ese parámetro para el uso dentro de ese reporte. Yo lo voy a dejar inhabilitado porque realmente no lo necesito. Y vamos a ver los que ya yo tenía creados. Podemos eliminar este, y derecho y elimino. Y veamos lo que tenemos ya. Ok, fecha ini, fecha inicial, tipo fecha. Ya tiene un valor por defecto. Toma por defecto el valor del día en que yo lo creé. El usuario, perdón, el nombre de uso vendría siendo el mismo que yo le coloqué cuando lo creé. Si yo le quiero cambiar el nombre, lo puedo modificar por este parámetro. Ambas son válidas. Y lo tengo habilitado. Cuando vayamos a ir a preliminar, veremos que está, bueno, está vacío el reporte. Pero en la parte superior izquierda vamos a ver una lupa que se llama buscar datos. Cuando yo haga clic allí, me va a mostrar esta ventana donde yo le voy a indicar la fecha que yo quiero que me muestre. Si mal no recuerdo, yo tengo transacciones, es en el 28 de julio, no, perdón, de julio no fue de junio, 28 de junio. Solamente quiero las de ese día. No le tengo que indicar la hora, porque la hora ya está en el query, que es el que yo copié y pegué en esa ventana que vimos ahora. Cuando llegue clic en OK, ahora sí me muestra información. Y si hacemos un poco de zoom, vamos a colocarle 150, 150, y bajamos, veremos que hay una sección que se llama totales. Y tiene el total de impuestos, base imponible, monto y moneda extranjera. Y tiene un formato muy específico que hace que sea más fácil leer un valor muy alto para una persona. Ya vamos a ver cómo podemos modificar esto, pero primero, algo que no les mostré, aquí en datos, que perfecto. Ya vimos cómo podemos pegar el query, el query en SQL. Pero ¿cómo llego yo a esta ventana para yo poderlo copiar y pegar? Ok, vamos a ver aquí. Cuando ustedes creen un nuevo reporte, esta ventana va a estar completamente vacía. Yo para crear un nuevo, el término correcto sería un dataset. Voy a hacer clic en archivo. Voy a presionar nuevo. Normalmente yo puedo utilizar ya sea el asistente de consultas o el diseñador de consultas. La diferencia viene siendo de que el asistente de consultas es más útil para una persona que no tiene tantos conocimientos de SQL, porque te ayuda y te dice, ok, tienes esta tabla y tienes esta otra tabla. Yo te recomiendo que hagas una unión porque veo un campo en común. Pero en este caso no lo vamos a hacer porque nosotros ya lo hemos hecho aquí en el query. Así que ya no es necesario hacer ese proceso. Entonces yo voy a hacer clic en diseñador de consultas y aquí yo podría seleccionar cada una de las tablas que yo quiero que se encuentren en este dataset. Pero yo no quiero hacerlo gráficamente porque ya pasé un tiempo con SQL para yo hacer SQL para que me haga el proceso más fácil. Entonces vamos a ir a la última pestaña que se llama SQL. Vamos a hacer clic izquierdo, perdón, derecho, y vamos a hacer clic en editar SQL. Me pregunta que si estoy seguro, le digo que sí. Ok, ahora sí, podemos tomar cualquier query que nosotros tengamos, lo copiamos, copiamos y lo pegamos aquí. Le colocamos un nombre, vamos a colocarle, no sé, simplemente estos son instrumentos de pago. Instrumentos de pago. Tengo que colocarle un nombre, de lo contrario no me dejará guardarlo. Hago clic en OK y ya tengo el dataset. Y recordemos que un dataset vendría siendo el resultado de un query que yo creé, aquí. Esto es un dataset. Realmente, esto también es un dataset. Cuando yo lo pido todo, lo único que es un dataset un poco más difícil con el cual trabajar.
Ok, vamos nuevamente al generador de reportes. En esta ocasión no vamos a utilizar esto, el instrumento de pago, así que lo podemos dejar allí. Vamos nuevamente a diseño. Vamos a ver cómo podemos crear esas sumatorias que vimos en el preliminar. Vamos a colocar nuevamente junio 28 y junio 28. ¿Cómo vamos a poder modificar esto? Cuando yo esté haciendo un diseño en el generador de reportes, del lado derecho, yo voy a ver el árbol de datos, que me va a mostrar cada uno de los datasets que yo tengo aquí, en esta pestaña. Cuando yo haga clic en alguna de los datasets, en la parte inferior, yo voy a ver cada uno de los campos que tiene esa tabla o ese dataset. ¿Y cómo hago para agregarlos? Tan fácil como buscar el campo que yo quiero, digamos que el código de sucursal, hago clic, arrastro y ya lo tengo. Pero, si pueden apreciar, tenemos dos, o sea, lo tenemos como repetido. Tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha. Como yo lo tengo configurado, siempre me va a mostrar esto, yo lo puedo configurar para que no lo muestre, pero en este momento no es importante. Y el campo que yo tengo del lado izquierdo es simplemente una etiqueta. Una etiqueta que tiene el nombre del campo que podemos ver aquí. Esto yo lo puedo modificar. Yo le puedo simplemente decir sucursal. Sucursal. El del lado derecho, ese sí es el campo que se encuentra en la base de datos. Sí es, digamos, esto que está aquí adentro, los valores dentro de la base de datos. Vamos a eliminar la etiqueta porque realmente no la necesito. Y colocamos esto donde yo lo necesite. Ya estoy diseñando el reporte. Pero vamos a ver esto. Ahora sí, porque necesitamos saber dónde estaban ese dataset y esos campos. Cuando yo haga clic en cualquier lugar en blanco del reporte, yo voy a poder ver en la parte superior una barra de herramientas. Y voy a buscar uno que se encuentra más o menos a la mitad, que se llama DB calculado. Voy a hacer clic y voy a hacer clic en cualquier lugar que yo quiera del reporte. Y podemos ver que es un campo que se llama suma, entre paréntesis, un signo de interrogación. Vamos a hacer clic en ese campo. Vemos las propiedades del lado izquierdo y vamos a bajar un poco. Vamos a buscar la sección que se llama Calculations o Cálculos. Y la primera propiedad que vemos en esa sección se llama tipo de cálculo. Que yo puedo seleccionar ya sea la suma, que está haciendo el sum, o un conteo, mínimo, máximo o promedio. Vamos a darlo como suma. Ok. También tenemos, abajo de cálculos, los datos. Y el primero me dice campo de datos. Cuando yo haga clic aquí en esta flecha, voy a poder ver cada uno de los campos que yo le indiqué al query que me mostrara, que en este caso son, vamos a ver el query, en este caso son todos. Es decir, voy a ver todos los registros de la tabla SAFAC. Vamos a buscarlo, vamos a buscar el monto tax, que viene siendo un monto de impuestos de esa factura, para tratar de igualar a lo que ya tenemos. Vamos a buscar las M's, monto moneda extranjera, monto total, monto extra, no. Ok, vamos a hacerlo entonces con uno que ya vi, que ya lo encontré, que es el monto total. Aquí. Entonces vamos a igualarlo, es a este, que es el monto. Vamos agrandándolo un poco para que veamos el nombre. Y vemos que me dice suma del monto total. Vamos a preliminar. Le doy buscar datos. Le indico la fecha que yo quiero, las facturas o las transacciones. Hago clic en OK.
Y podemos ver que sí tiene el mismo campo, el mismo valor, pero no tiene el mismo formato. Vamos nuevamente a diseño. Yo voy a hacer clic derecho en ese campo. Y voy a ver una opción que se llama formato de visualización. Aquí ya yo tengo varias opciones porque el mismo generador de reportes se da cuenta que es un campo numérico, así que ya tengo varios valores predefinidos. En mi caso, yo voy a seleccionar este. ¿Por qué? Simplemente porque es el que más me gusta. Puedo seleccionar también este, y es simplemente numérico, pero este es de monedas. Es de monedas con 2 decimales, y es lo que yo necesito en este momento. Ok, en la parte de arriba lo podemos modificar, pero hay ciertas cosas que nosotros debemos mantener. Por ejemplo, estos 2 puntos, o 2 ceros, disculpen, después del punto, que indican la cantidad de decimales significativos que yo quiero que me muestre. Tenemos también este punto y coma, que es simplemente un separador del valor positivo con el valor negativo. El valor negativo se encuentra del lado derecho, el positivo del lado izquierdo. Y lo que sí podemos modificar es el primer campo, que vendría siendo el símbolo de dólar. Yo no quiero que sea ese símbolo, sino quiero que sea BS, coloco un punto y un espacio, para que haya una pequeña separación y sea un poco más fácil de leer. Me voy a dirigir al otro campo de dólar, lo elimino, BS, punto, coloco un espacio. Le doy OK. Aquí no podemos ver ninguna diferencia, pero cuando haga clic en preliminar, busco 28 de junio, 28 de junio. Ok, ahora sí es igual. La única diferencia es que uno está en negrita y el otro no, pero realmente eso simplemente es estético. Ahora, también, además de suma, si pudieron apreciar, del lado derecho también tenemos el conteo de facturas que se hicieron en ese periodo de tiempo que yo le indiqué al reporte. De esa manera, cuando ustedes vayan a cargar este reporte al administrativo, su cliente va a poder indicar los datos que él quiere ver dentro de ese reporte. Por eso es que yo digo que es más dinámico. Vamos a salir de esta ventana. Luego así que no quiero guardar los cambios porque ya estaba hecho. Y en esta ocasión nos vamos a ir no al administrativo, sino al configurador. Vamos a buscar Enterprise, administrativo, el módulo configurador. Asumiendo que ya hicimos el reporte, ya lo diseñamos y lo guardamos, que la manera de guardarlo es tal cual como guardamos un documento en Word o en Excel. Control S o archivo, guardar. Y le indicamos un nombre. Vamos a iniciar sesión del configurador. Y voy a ir a donde dice configuración. Esperemos unos segundos. Porque ahora lo que yo voy a hacer es cargar ese reporte para que cualquier usuario pueda generarlo. Y me voy a donde dice, a la pestaña, reportes agregados. Hago clic. Ok, ahora yo voy a decidir en dónde yo quiero que se encuentre ese reporte. Y estas opciones son estas que nosotros vemos en el módulo de reportes. Proveedores, instancias, inventarios, vendedores. Vamos a ver algunas que tenemos aquí. Proveedores, instancias, inventarios y vendedores. Ya yo lo agregué. Lo agregué en ventas. ¿Por qué es lo que hice? Simplemente hice clic en la sección donde yo quiero que se ubique el reporte. Presiono agregar. Ya yo voy a tener una lista de todos los reportes que ya yo tengo agregados en el sistema o los que yo diseñé. Y en mi caso, simplemente hice clic y aceptar. Y el reporte se agregó automáticamente. Una vez que yo hice eso, si me dirijo nuevamente al administrativo, disculpen, me voy a la sección de reportes en las ventas, voy a ver un nuevo reporte que está identificado con un color verde. Los reportes nativos del sistema son los naranjas, los de
Los del canal, los agregados, son los verdes. Cuando yo haga clic aquí, voy a ver esa ventana que ya hemos visto y yo le voy a indicar el periodo que yo quiero las ventas. 28, preliminar, y es exactamente el mismo proceso que hicimos cuando lo estamos diseñando. Ahora, algo importante es esto. Aquí dice fecha INI y fecha fin. Para el usuario eso no va a ser útil. Vamos a modificar eso rápido. Me voy nuevamente al generador de reportes. Lista de facturas. Simplemente hago doble clic para editarlo. Hago clic en la variable que yo creé y simplemente en el donde dice alias le voy a agregar el nombre que yo quiero. Digamos fecha de inicio. Fecha de inicio. Y haré lo mismo con la fecha final. De esa manera, el usuario final va a saber qué es lo que tiene que colocar allí. Ok. Yo creo que ahora sí culmino con esta introducción. Yo sé que puede que haya sido un poco simple, porque fueron simplemente nociones, pero la meta con estos webinars es encender esa curiosidad en los canales que no tengan conocimientos de SQL o de base de datos para que quieran estudiarla. Porque si ustedes aprenden esto, es un servicio extra que van a poder ofrecer a sus usuarios, a sus clientes, lo que va a significar en mayores ingresos para ustedes. Por eso es que siempre es importante capacitarse constantemente, aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Igualmente, lo que vimos de SQL sí es bastante simple, muy fácil de entender, pero SQL es mucho más que eso. Digamos que vamos a hacer un reporte, no para el administrativo, sino esta vez para la contabilidad, aunque también puede ser para el administrativo, donde nosotros vamos a mostrar cada uno de los indicadores de gestión que utiliza una empresa. Para nosotros hacer un query que muestre eso, en el mismo query nosotros podemos introducir estadísticas, podemos colocar fórmulas matemáticas. Por eso es que SQL es ideal para cualquier persona que tenga algún interés en el análisis de datos. Puedes hacer miles y miles de cosas con SQL. Solo hay que dedicarle tiempo, cariño y constantemente practicar. Ahora sí, culmino